Hola, vamos con Descartes en Historia de la Filosofía. Es un racionalista, es el padre de la filosofía moderna, porque empieza la filosofía con una verdad que se alberga en el sujeto, que tiene que ver con la subjetividad. Eh, También, de algún modo, es el que inicia el idealismo en la modernidad, aunque después, demostrada la existencia de Dios, recae en el realismo, o sea, concluye en el realismo. Pero su posición inicial es la de iniciar la filosofía con una verdad del pensamiento. Lo fundamental es algo que tiene que ver con el sujeto, con la subjetividad, no con el objeto, con lo externo a la subjetividad. Bueno, pues como racionalista defenderá, como el resto de ellos, luego Leibniz, Spinoza, que son los nombres más importantes, la idea de que los conocimientos fundamentales que hay en la mente son conocimientos que tiene la razón por ella misma, que son conocimientos innatos. Lo que no significa que los tenga desde el principio explícitos, pero que están en ella, bien explícitos o bien implícitos, latentes, y en algún momento se hacen manifiestos. Bueno, más en concreto, la filosofía de Descartes en el problema del conocimiento y la realidad presenta todas estas ideas. La razón, dice Descartes, es una sola y por lo tanto la sabiduría humana que se va a hacer con ella es también una sola. Esta sabiduría tiene además un solo método para ser construida. De ella hay una metáfora, hay una expresión metafórica y es la de representarse a esa sabiduría como un árbol. Es el árbol del saber. Entonces ese árbol tiene las raíces, el tronco, las ramas y en cada una de estas tres partes del árbol se ubicarían las diversas ciencias o saberes. La metafísica estaría en las raíces. En el tronco estarían, entre otros, la filosofía de la naturaleza y en las raíces pues ya encontraríamos los frutos más importantes del saber, que son, digamos, aquellos de los que nos podemos beneficiar de un modo inmediato, como son pues desde la medicina a la moral. Eh, Descartes ha visto caer de algún modo todo el sistema aristotélico tomista con la crisis que sobre él tiene lugar con el Renacimiento, fundamentalmente en relación a la cosmología, y intenta hacer una sabiduría que no sea nunca vulnerable, que no caiga nunca en la posibilidad de ser rechazada. Entonces, por ello, se va a dotar de los instrumentos más drásticos y por ello va a hacer uso, un uso tan exagerado de eso que llama la duda metódica. Entonces, decía que Descartes entiende que la sabiduría exige de una razón, que exige de un solo método, y que ese método es un conjunto de reglas que en el discurso del método se reducen a cuatro, que en las reglas para la dirección del espíritu aparecen más explicitadas y más numerosas, pero que lo esencial son estas cuatro del discurso del método. La aplicación del primer principio, que es el de la evidencia y que supone el uso de la duda metódica. En la segunda regla es el uso del análisis, descomponer los problemas hasta las partes más simples, las naturalezas simples. Luego la síntesis, que es de recomponerlos desde lo elemental hasta lo complejo.
Y como cuarta regla está la enumeración, para darnos cuenta de que en el proceso del pensamiento no hemos eh, pasado por alto nada y que está todo lo que tiene que estar. Es casi un ritual esto de la enumeración. ¿Os suena ritual? Eh, ese método, dice Descartes, que conseguirá llevar a las operaciones fundamentales del espíritu, que son la intuición y la deducción, que las hay que definirlas, a la verdad en todo aquello que no sea posible, sin que caigamos ni en la precipitación, ni en, digamos, un excesivo recelo, que son dos fuentes del error: la prevención exagerada y también la precipitación. Bueno, pues estas reglas, que son en qué consiste el método, van a poder conducir al espíritu a la verdad y han de ser aplicadas primero a esas raíces del árbol del saber, que es la metafísica. Entonces, aquí la primera de las reglas, la regla de la evidencia, exige, como he dicho, el uso de la duda metódica, que es una duda universal, que es una duda teórica, que es una duda, sobre todo, que tenéis que decir que no es una duda escéptica, porque la duda escéptica es la duda que resulta del término de un proceso filosófico y es, digamos, la almohada en la que finalmente se acaba reposando. Y en el caso de Descartes es todo lo contrario. Él va a empezar con la duda, pero el reposo en Descartes es una almohada que está llena, supuestamente, de conocimientos. Entonces, Descartes no se rinde al escepticismo, sino que, teniéndolo en cuenta al principio, lo acaba por superar totalmente. Para hacer uso, digo, de esta duda metódica, va a aplicarla a los conocimientos que tenemos en general, y como hay tanto que depende de los sentidos, él va a empezar a dudar de los sentidos porque se puede dudar. Entonces, quizá los sentidos me estén dando una realidad transformada, adulterada, camuflada. eh, Quizá la realidad no es como me la dan los sentidos. Aún así, parece que con este nivel de duda hay que seguir aceptando que hay una realidad externa al sujeto, que es quien está haciendo uso de este modo de pensar, que es la duda, el ejercicio de la duda. Y la segunda fase va a ser más radical. ¿Hay alguna razón o hay algún motivo, alguna justificación para poder dudar incluso de la existencia de esa realidad externa a la subjetividad del mundo externo? Si queréis, y dices sí, pues porque pudiera ser que todo fuera creación mental de mi pensamiento, un producto de mi imaginación, un sueño. Quizá todo es como un sueño y por eso que no habría vigilia, sino que todo sería onírico. Aún así, dice, seguirían salvándose las verdades de la matemática, porque 2 y 2 son 4, esté yo despierto, esté dormido. Pero entonces va a hacer el uso de ese recurso, desde luego hiperbólico, exagerado, que es el de eh, pensar que a lo mejor hay un genio maligno, un dios engañador, que cada vez que yo sumo 2 y 2 son 4 me está engañando, aunque a mí me parezca muy claro y distinto que no es así. Entonces, para poder salir de a dónde le va a llevar la suposición del genio maligno, va a tener que demostrar que ese genio es imposible, porque existe justamente Dios que no engaña. Bueno, aún en el supuesto de que haya un Dios engañador, un genio maligno, como lo queramos llamar, o que la naturaleza está hecha de tal manera, la naturaleza de mi pensamiento está hecha de tal manera que yo me equivoco siempre, para ello ha de ser posible que yo esté pensando, bien equivocado, bien acertado, o bien en una epogeo duda que no se posiciona. Todos son modos del pensamiento. Y por lo tanto, para que esto, la duda, el acierto o el error esté teniendo lugar, es necesario
que yo esté pensando. Y si estoy pensando, he de existir. El pienso, luego existo, el cogito ergo sum, es la verdad indubitable. De eso no se puede dudar, sea como sea Dios. Ahora bien, una vez que Descartes reconoce que esa verdad, la verdad de la subjetividad, va a pretender ir más allá en el repertorio de verdades. Y entonces, para poder ir más allá, va a analizar primero por qué se ve obligado a aceptar ese pienso luego existo, qué es lo que tiene de indubitabilidad, de dónde le viene ese carácter de verdad absoluta, y llega a la conclusión que es porque supera el criterio de certeza, es decir, porque es claro y distinto. Y entonces dice, quizá todo lo que es igualmente claro y distinto puede ser tomado como verdadero, pero no va a ser así mientras no se demuestre que Dios no es engañador. Me voy a quedar aquí y continúo.